Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. También existen otros términos interesantes dentro de las enfermedades que serían las amnesias, las pérdidas de memoria. Las amnesias pueden ser anterógradas cuando hay una incapacidad para fijar nuevos recuerdos. Estas personas, por ejemplo, suelen recordar muy bien todo lo que han vivido anteriormente, antes del accidente, pero tienen un gran problema para generar recuerdos a partir del accidente y no tienen memoria, por tanto, a corto plazo, que pueda pasar la información a la memoria a largo plazo, como ya comentamos en vídeos previos. La amnesia retrógrada, por su parte, es la incapacidad para recordar hechos previos como parte de la biografía propia. Es parte de lo que nos identifica a nosotros mismos, recordar nuestros propios recuerdos aunque sean pasados y hayan pasado muchos años. Esa parte la amnesia retrógrada no la recuerda, así que una persona que ha perdido todos sus recuerdos previos pero mantiene los recuerdos de los últimos tiempos o de lo que ha recordado según se ha despertado del hospital, a veces se puede recuperar y a veces no. Y esto hay muchísimas películas de los tipos de amnesia habidos y por haber. También os debe hablar del síndrome de Korsakoff, que es de hecho una amnesia anterógrada que por tanto implica que hay incapacidad para fijar recuerdos nuevos y por afectación de los cuerpos mamilares normalmente en pacientes alcohólicos es lo más típico. Se caracteriza por la incapacidad de hecho para fijar, como he comentado, los nuevos recuerdos, de manera que el paciente tiende a la fabulación, que es una forma de intentar rellenar esos huecos que no tienen capacidad para rellenar y que se llama la invención de historias para compensar, como digo, esa falta de hechos reales que no es capaz de recordar. El problema es que la fabulación en muchos casos se la acaban creyendo, entonces ahí ya podemos empezar a tener otro tipo de problemas. Asimismo, tenemos también los síndromes lobares. Estos dependen del lóbulo frontal, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la hemiparesia contralateral, la afasia motora, la oftalmoplegia supranuclear, del síndrome prefrontal, entre otros daños. También encontramos daños en el lóbulo temporal, como las afasias sensitivas, la agnosia musical, la alteración del comportamiento, las alucinaciones, las cuadrantanopsias homónimas superiores contralaterales, los daños en el lóbulo parietal que se asocian con otro tipo de problemas como la apraxia, las anosognias que hemos visto, también con el síndrome de Gerstmann, entre otros, y también en los daños del lóbulo occipital con la hemianopsia contralateral, la agnosia visual y la metamorfopsia, o también incluso otro tipo de daños en la memoria topográfica y desorientación visual, llamada también a su vez nodo. Las enfermedades cerebrovasculares también pertenecen a la parte de las patologías del sistema nervioso central, y las enfermedades cerebrovasculares concretamente son una de las primeras causas de muerte y discapacidad en los países desarrollados. El ictus puede deberse a una isquemia del 80%, hablándose de infarto cerebral, o un sangrado o hemorragia cerebral en el 20%. En el caso de las patologías cerebrovasculares como las isquemias, los principales factores de riesgo son las ateroesclerosis, que a su vez se ven favorecidas por la diabetes mellitus, la hipertensión, el tabaquismo o la hipercolesterolemia, y los fenómenos embólicos, destacados sobre todo por la fibrilación auricular como principal patología embolígena. Cuando se produce una isquemia transitoria en la que no llega a producirse la lesión cerebral y los síntomas se recuperan normalmente, como el habla en un ataque isquémico transitorio, o la isquemia cerebral, que también va a producirse con una reducción sostenida del flujo cerebral por debajo de unos 10 mililitros o 100 miligramos por minuto, que provoca la necrosis cerebral con una liberación del glutamato
y entrada de calcio en las neuronas mediadas por esos receptores NMDA del glutamato tan importantes. En esta enfermedad del cerebro vascular, los síntomas van a depender de la zona del sistema nervioso central que se ve afectada a nivel del propio sistema también vascular, y evidentemente el síndrome más frecuente es el de la arteria cerebral media, el cual se estudia bastante para saber qué pasa con los ictus y demás. La clasificación y la etiología en los ictus isquémicos y hemorrágicos la podemos ver un poquito, aunque sea en profundidad ahora, aunque sea muy por encima en realidad. Pero bueno, vamos a ir viendo cada uno. Hay tipos y causas de los infartos cerebrales, como puede ser, por ejemplo, el cardioembólico, que serían aquellos que son territoriales, como la fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio o las valvulopatías, o puede ser también un tipo de infarto cerebral que se llamaría lacunar, con zonas subcorticales de tamaño muy pequeño, de menos de 1,5 centímetros de diámetro, que se producen por la hipertensión y la diabetes mellitus, fundamentalmente porque afectan a las paredes de las arterias de pequeño tamaño, dando la lipohialinosis. También se encuentra la aterotrombótica, que sería otro tipo, que sería un infarto cerebral dado también de manera territorial por la hipertensión, diabetes mellitus, tabaco, colesterol, y que favorecen la aterosclerosis carotidia y de otras arterias intracraneales. La trombosis venosa es aquellos estados de hipercoagulabilidad con sepsis, embarazo o puerperio también asociado. Y otros problemas también como la arteritis, estados de hipercoagulabilidad o la disección arterial. También hay tipos y causas asociados a los ictus hemorrágicos, que son un poco diferentes, que son, por ejemplo, la hemorragia de la región subaracnoidea, que puede ser traumática, que suele ser la causa más frecuente, un golpe en la cabeza, o espontáneas por unas aneurismas, que normalmente aparecen a partir de más de los 20 años si son aneurismas, o malformaciones vasculares si aparecen antes de los 20 años. La hemorragia parenquimatosa es otro tipo de hemorragia que se puede subdividir además en hemorragia hipertensiva, que se produce en el núcleo del putamen, del cual ya hemos hablado, en el tálamo, cerebelo e incluso llegando a la zona del tronco encefálico o del troncoencéfalo, y las hemorragias lobares espontáneas, que suelen darse en ancianos produciendo una angiopatía amieloide o en jóvenes con malformaciones vasculares. Otras hemorragias cerebrales importantes son el hematoma epidural o el hematoma subdural. En ambos casos, la causa más frecuente es la causa traumática. También hay muchos tumores cerebrales, ya los he comentado también en algunos hilos, pero no está de más ver algunos de estos tumores, sobre todo porque, pues no hay que olvidarlos, pero tenemos, por ejemplo, el tumor sólido más frecuente en niños, que son los tumores del sistema nervioso central, el tumor intracraneal más frecuente en adultos, que se produce por metástasis, la metástasis cerebral más frecuente en varones es el carcinoma de pulmón, normalmente el que lo provoca. El carcinoma de mama es el más típico, que produce luego metástasis cerebral más frecuente en el caso de las mujeres. El melanoma es el tumor que más tiende a hacer metástasis cerebrales. El glioblastoma multiforme es un tumor intracraneal que normalmente aparece más frecuente en los adultos. El astrocitoma es un tumor intracraneal más frecuente en los niños. El meduloblastoma aparece como un tumor maligno más frecuente en niños, pero también es uno de los tumores neuroectodérmicos primitivos más frecuentes. El craneofaringioma es otro tumor que también se puede asociar con supratentorial, ya que se produce en la zona del supratentorio del cerebro, y es lo más frecuente en los niños, está por encima de la tectorial. Y los tumores primarios del sistema nervioso central con más tendencia al sangrado serían el caso del glioblastoma multiforme, meduloblastoma, oligodendroglioma y el adenoma hipofisiario, entre otros. También está el coriocarcinoma, melanoma, el cáncer de pulmón, riñón y tiroides, que producen metástasis cerebrales con más tendencia al sangrado. El oligodendroglioma, que es el tumor cerebral más epiléptico, el que es un tumor cerebral que produce más ataques epilépticos. El meduloblastoma, por cierto, también está asociado con otro tipo de tumores
más frecuentes debutando con procesos asociativos a la hipertensión y otros problemas. El tumor cerebral de peor pronóstico es normalmente el glioblastoma múltiple, según las estadísticas, y las asociaciones o la localización más común suele ser las supratentoriales en el caso de los adultos, con un 80% de los casos de los tumores cerebrales, y en el caso de los niños suelen ser infratentoriales. También he de deciros que, no obstante, todo esto, que era un glioblastoma y demás, los tengo, ya os digo, descritos en las redes sociales, así que iros a leer y cómo es cada uno de estos tumores cerebrales, porque cada uno tiene mucha historia. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.